en física, con lo que trabajamos, que también es lo de medimos la realidad, me- compramos modelos que nos permiten aproximar mejor o peor, o predecir mejor o peor el- el mundo. Cuando llega un nuevo modelo, pues te echa por tierra el anterior y eso incluye tu propia concepción de lo que piensas que es la realidad, de cómo piensas con el mundo. Nadie pensaba que existía tal cosa como el espacio-tiempo hasta que llegó Newton y dijo, no, hay un espacio-tiempo y el tiempo pasa de forma regular. Y luego llegó Einstein y dijo, no, no pasa de forma regular, está curvado y tal. Y con las ciencias sociales, creo que mucha gente no entiende el tema de los modelos, de que al final tienes un modelo de comportamiento y con los modelos lo que tienes que hacer es falsificarlos. Coges, vas, lo mides, bueno, haces predicciones, coges, vas, lo mides y mides si funciona o no. Si no funciona, coges y lo tiras. Pero la gente se aferra con eh, mucho fervor a muchos modelos que no tienen soporte científico. Y yo he tenido esta conversación con mucha gente que se siente muy engañada, volviendo al tema social, porque también pasa en la nutrición, con narrativas que propusieron como una hipótesis y que luego se han falseado, pero eso no llega a la gente, o simplemente la gente piensa que cambia de opinión, ¿no? En la nutrición pasa, por ejemplo, con hay que comer carbohidratos y no grasas. Pues ahora no, lo contrario. Y en psicología también. Ahora hay que ignorar a los niños cuando lloran. Pues ahora no. Y yo, a veces que cuesta mucho debatir con gente, decirle, no, es que lo que tú habías escuchado antes no era una teoría probada, era una hipótesis de alguien que pensó, alguien con influencia que dijo, pues a mí se me ocurre que si ignoras a los niños, pues va a ser mejor. Y esa persona pues tenía voz por algún motivo y creció, pero cuando te vas y mides, no es la forma ideal de cuidar a los niños o no es la forma ideal para comer. Y a la gente le cuesta mucho entender eso y a ver si puedes arrojar un poquito de luz. Ujú. ¿Cómo comunicar esto? ¿Cómo puede la gente A ver, las cuestiones aquí son, voy a intentar responder lo mejor que pueda, pero es una pregunta complicada. En primer lugar, tenemos que entender que yo creo que una cosa que nos falla a los divulgadores es que no solo hay que divulgar hechos o fenómenos, ¿no? Mira, ocurre este fenómeno, existe el sesgo de confirmación y es esto, y funciona así, que eso está muy bien, por supuesto. Hay que divulgar también cómo se hace la ciencia. Hay que desmitificar la ciencia, porque la ciencia es una cosa fantástica, es increíble. Eh, pero precisamente los que la conocemos o intentamos conocerla bien, creo que lo primero que hacemos es bajarla de ese pedestal. La ciencia está hecha por gente. La ciencia está hecha por gente. Y por tanto, de hecho, el método científico, yo estoy cada vez más convencido de que la revisión por pares, la necesidad de replicar los experimentos, todo esto nace del hecho de que no nos fiamos de nosotros mismos y con razón. Por tanto, a ti te piden que cuando tú haces un experimento lo publiques y que otra gente pueda ver y criticar cómo lo has hecho y que otra gente pueda intentar repetirlo y ver si le sale lo mismo o le sale otra cosa. Eso es importante. Entonces, y creo que eso falla. Creo que no se divulga suficiente acerca de cómo se investiga. Entonces, claro, luego tenemos cosas como, por ejemplo, el escándalo de la crisis de replicación. ¿Pero la crisis de replicación qué? ¿La crisis de replicación qué? No ha pasado nada. ¿Qué? No ha pasado nada, perdón. Adam Mastroianni, que tiene una newsletter que se llama Historia Experimental, que os recomiendo sin reservas, sobre psicología, sacó un artículo precioso en el que decía que el único daño que ha sufrido la ciencia psicológica con la crisis de la replicación ha sido el daño reputacional que han sufrido los científicos, los que han pillado en fraude o los que han pillado que no les replican los experimentos. Porque en realidad no ha cambiado nada. Quiero decir, mm, los fenómenos. piensa que si está publicado ya es válido? No, o al Ya es revés, o válido. que si, o al revés, ojo, o al revés, o que si no publica es inválido. Que es que esa es otra, porque por ejemplo, la mitad de los efectos, es que de verdad es que me pongo negro. La mitad de los efectos estudiados en psicología no han replicado. Primero, eso quiere decir que la mitad sí. Cállate, un mes. Lo segundo, de la mitad que no replican, eso no implica que el efecto sea inválido o inexistente, porque en muchos de los casos lo que no replica es el tamaño del efecto. Esto es, por ejemplo, el famoso sesgo de confirmación, que de hecho le da nombre a. Voy a aprovechar a la newsletter que lanzo el lunes de divulgación, que se llama Sesgo de Confirmación en Substack, y a mi blog que se llama segodeconfirmación.com. Pues resulta que ahora las replicaciones parecen mostrar que el efecto del sesgo de confirmación es más pequeño de lo que se había pensado. Pero eso no quiere decir que no existe ese sesgo. Eso no quiere decir que no existe la tendencia a preferir la información que confirma lo que ya pensábamos. Lo que pasa es que a lo mejor no es tan dominante, no es tan potente o mejor dicho, en ciertas condiciones la gente es más capaz de sobrepasar o de superar ese sesgo del que normalmente serían. ¿Vale? Pues eso está bien. Entonces sabemos más. ¿Cuál es el problema exactamente? Pero es que, como bien dice Dan Mastroianni, ninguno de los fenómenos que se han visto afectados por esta crisis de replicación ha desaparecido. Quiero decir,
no se han, de repente han dicho, pues ya está, no existe el sesgo de replicación. No, dice, tú imagínate que la ciencia es una pila de piedras, la psicología. Bueno, pero bueno, digo la psicología como digo lo que quiera. No, Entonces, la física también. claro, Hay ahora discusión sobre la masa de la Vía Láctea y que ya hay bastante. sí, yo de hecho he escuchado a físicos decir que la teoría de las cuerdas es una pseudociencia, que bordea los pseudociencias. Es una pseudociencia. Es una Vale, yo teología, en estas es peleas teología. de friki no me meto, ¿vale? Porque yo no sé ni tal. Pero bueno, que lo he escuchado y dice, hostia, los físicos, que son el epítome de la ciencia natural, exacta, dura, no sé qué, también tienen estos problemas. Porque es lo que pasa. Entonces, cuando viene la Y gente, sesgos de confirmación claro, cuando a viene la gente a patadas. pedirme a mí justificaciones de rigor extremo y pureza máxima, pues yo me descojono, ¿sabes? O sea, es decir, pero es peor cuando vienen economistas. Pero bueno, pero a veces viene un físico y dices, que yo, tápate, tápate. Claro, tú has quitado unas cuantas piedras. Mira, por ejemplo, el escándalo reciente de ¿cómo se llama este hombre? Dan Ariely, y la profesora Francesca Gino, creo que es, que ha salido un escándalo en el que parece ser que haciendo estudios sobre deshonestidad falsaron los resultados, que no deja de ser poético, ¿no? Y claro, pero estos tíos investigaron, este señor y esta señora investigaron sobre fenómenos que están ultra probados. Quiero decir, lo que hemos hecho es quitar unas cuantas piedras de la pirámide, del montón de piedras, porque estas piedras no valen. Pero esto sigue estando ahí. Los sesgos que Ariely, por ejemplo, explica en su libro Predeciblemente Irracional, siguen estando ahí. No han dejado de existir. No es que fueran mentira. Mentira es el estudio este concreto que lo que está haciendo es añadir otra piedra al montón. Pero si yo quito esa piedra, el montón sigue ahí. El montón no se ha ido a ninguna parte. No hay una piedra, claro. No es como si mañana llegue y dice, la gravedad es mentira y se va toda la física a tomar por culo. ¡Oh, pum! No, no ha pasado nada. Entonces yo me descojono porque han pasado unos cuantos años de la crisis de replicación. ¿Y qué? Lo único que ha ocurrido, que eso sí es importante, es que aparece un movimiento, Open Science, que resulta que está capitaneado, está la punta de lanza son psicólogos. Porque una cosa que la gente, aquí voy a hablar de mi libro, bueno, no es mi libro, pero una cosa que la gente no sabe es que la mayor parte de avances importantes y el grado que tiene más formación en metodología lo han hecho psicólogos. Los análisis de potencia desarrollaron psicólogos. La mayoría de diseños experimentales que se utilizan hoy en econometría y en muchas otras ciencias llamadas sociales, incluso en biología, los han hecho psicólogos. Porque los psicólogos recibimos una formación, o solíamos recibir una formación, no puedo hablar del grado a día de hoy porque ya no lo sé, importante en estadística, en metodología, en filosofía de la ciencia, etcétera, etcétera. Y grados de ciencia mucho más duras, no voy a mencionar cuál, no ven ni entienden cómo se hace o qué significa un experimento hasta que se doctoran y se pasan 4 años de grado estudiando experimentos y aceptándolos de manera crítica porque les han dicho que este experimento demuestra esto. Oye, pues igual y ojo, y esto no quita que yo sea muy crítico con la psicología y que hay un montón de psicología que es bosta y que se podría tirar y que y no pasaría nada. Y de hecho, además, ahora estamos especialmente felices porque además lo podemos tirar a la basura y efectivamente no pasa nada.